Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la app o visita la web y usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 11 de octubre de 2022 y ayer nos enteramos de una noticia terrible. En la mañana, el periodista Juan Carlos Portilla de Latina informó que una joven de 16 años que estaba realizando el servicio militar voluntario denunció haber sufrido una violación sexual grupal dentro del Pentagonito, en el mismísimo cuartel general del ejército, como si no hubieran sido suficientes los hornos que había en sus sótanos para desaparecer gente. Ahora viene esto. Los padres de la menor dijeron que los agresores fueron 4 sargentos que también están haciendo el servicio militar allí. Una mujer llamó a la víctima para que realice trabajos de mantenimiento en una zona alejada y en ese momento la emboscaron, por lo que creen que la agresión fue premeditada. Uno la agredió sexualmente mientras los otros 3 grababan y han dejado marcas en el cuerpo por la agresión. Por la tarde, el Ministerio de la Mujer anunció que se ha activado el Programa Nacional Aurora a disposición de la víctima. Esto le permite acceder a servicios gratuitos de asesoría legal, así como apoyo social y psicológico. Y recién anoche, cerca de las 11 de la noche, el Ejército confirmó el caso, que la denuncia existe en la comisaría de Zárate, en San Juan del Lurigancho, y que han dispuesto la investigación del caso a través del sistema de inspectoría del Ejército. Para empezar, tendrían que trasladarle a la fiscalía el nombre completo de los agresores, porque una de las cosas que comentó la mamá de la víctima en Latina es que solo tienen los apellidos de estos sujetos. Por su parte, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, no habló del caso. Ayer por la tarde se apareció por el Congreso y en la conferencia que dio se dedicó a minimizar el caso Guacamaya Leaks, el hackeo masivo al ejército y el Comando Conjunto Peruanos, un caso que les presentamos en calidad de primicia aquí en La Encerrona. Y el ministro Barragán mintió porque dijo que en las filtraciones no hay información sensible. Parece que al ministro los planes para una potencial guerra no le parecen información sensible. Sin embargo, esos mismos Guacamaya Leaks que él quiere minimizar revelan que la denuncia de ayer por violencia sexual en el Pentagonito no es un caso excepcional dentro del ejército. Ya el viernes pasado, en Hildebrand en sus 3, el periodista Ricardo Velasco dio cuenta de que los documentos filtrados por el grupo de hackers mostraban la preocupación del ejército peruano por las cifras en aumento de personal militar detenido por violencia contra la mujer. Y hoy nuestro investigador Ernesto Cabral tiene nuevos hallazgos tras revisar los Guacamaya Leaks y hallar reportes secretos del ejército peruano que revelan decenas de denuncias contra militares por violencia contra la mujer y delitos sexuales. Solo en el último año, por lo menos 31 militares en actividad fueron denunciados por alguna modalidad de violencia contra la mujer o agresión sexual. De estos 31 casos, 2 son por violación de una menor de edad. El primero es un suboficial de iniciales JMMG, que en marzo de este año fue denunciado por realizar tocamientos sexuales a una menor de 5 años en la Villa Militar Matelini, en Chorrillos. El segundo es un militar de iniciales MAAS, que en marzo de este año estaba bajo investigación de la Fiscalía por la presunta violación de una menor de 14 años en octubre del 2020. Lo más grave de este caso es que para esa fecha ya la Fiscalía había pedido 2 veces información clave para la investigación, pero el cuartel militar Barbones no había cumplido de forma integral con el pedido del Ministerio Público. Otros 2 casos que destacan entre las decenas de denuncias que hemos encontrado en los Guacamaya Leaks es un alumno de la Escuela Técnica Militar de 23 años denunciado de tentativa de violación por su expareja en octubre del año pasado, y otro es un miembro del ejército que para noviembre del 2021 era investigado por presunto delito contra la libertad sexual cometido contra una mujer dentro de una villa militar. Estos casos figuran en las notas de información que el ejército peruano emite de manera interna cada vez que la policía interviene a un militar en funciones, aunque como no está sistematizada esta información, pues no sabemos el estado actual de estos casos. Aún así, los documentos revelan otros 27 casos de militares denunciados por violencia contra la mujer. Los relatos de las denunciantes son básicamente sintomáticos de lo normalizado que está este tipo de violencia dentro de nuestros cuarteles. Por ejemplo, en febrero de este año, un técnico de segunda, FBC, fue denunciado por su esposa en Lima. De acuerdo al relato de la víctima, el militar le arrojó agua caliente para luego golpearla y amenazarla de muerte.
En septiembre del año pasado, otra víctima, también en Lima, denunció que su conviviente, un sargento de iniciales PSMA, la insultó y usó su arma reglamentaria para apuntarle en el abdomen y la amenazaba con matarla si lo denunciaba. Estos casos no han sido transparentados por el Ministerio de Defensa, no han generado una respuesta institucional para abordar ese problema en las filas militares, nada de eso. Estos casos los estamos conociendo hoy por la filtración, por el hackeo que el ministro insiste en minimizar. Otro caso, subteniente de tercera CAGB de la región San Martín, que agredió a su pareja en julio del año pasado mientras se encontraba vestido con uniforme del ejército, se negó a ser intervenido por policías a quienes agredió físicamente. En dos de estos casos, además, hubo un intento de feminicidio, aunque los informes del ejército no lo reportan como tal. Las dos víctimas son de Tacna, aunque son casos separados. Ellas denunciaron en abril y mayo de este año. El primer caso, un teniente de iniciales LASS la ahorcó e intentó asfixiarla. En el otro caso, el sargento de segunda PIFS hizo lo mismo. Y esta denuncia en particular, la segunda, está respaldada por la certificación del médico legista. Estos casos, que son parte de la documentación confidencial de los Guacamaya Leaks, que hasta donde hemos podido revisar no han aparecido en la prensa hasta hoy, estos casos han sido acaso derivados por el Ministerio de Defensa al Ministerio de la Mujer. Hemos revisado las alertas y comunicados del Ministerio de la Mujer y parece que no. El Ministerio de Defensa está ocultando esta plaga de agresores dentro de sus filas. Y el Congreso de la República, cuyo vacilón es censurar a personas por el pecado de juntarse a conversar, va a preguntarle al ministro sobre los Guacamaya Leaks, pero en serio, o los militares que también son congresistas, empezando por el presidente del Congreso, están cerrando filas. Si eres o conoces una persona afectada por violencia familiar o sexual, puedes comunicarte con la línea 100, una línea telefónica completamente gratuita del Ministerio de la Mujer que atiende las 24 horas, todos los días del año, no importa si es feriado. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. En solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 11 de octubre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y tenemos que seguir hablando del ejército porque la Fiscalía ha pedido prisión preventiva contra los generales en retiro, César Astudillo, Jorge Celis, Luis Ramos y Ricardo Moncada, por un caso conocido como el gasolinazo Lima Sur. Se les investiga por una modalidad que es la clásica, lamentablemente, robarse la gasolina que les asignan a los generales para actividades militares y destinarla a familiares o venderla a grifos comerciales. Insisto, este es un clásico lamentable en nuestro ejército. ¿Se acuerdan de Donaire, tan graciosito este general? Está preso porque se robó gasolina en el 2006. En el 2006, imagínense, desde entonces o seguramente desde antes viene esta modalidad. En este caso, los fiscales tienen testimonios de colaboradores eficaces, confesiones sinceras, agendas personales y documentos incautados durante una redada que ustedes recordarán en febrero del año pasado cuando César Astudillo era comandante general del ejército. Los 4 denunciados han sido comandantes generales del ejército. Este caso pues empezó ese año, el año pasado, cuando Astudillo todavía estaba en actividad. No sé si recuerdan que Vizcarra, en vez de pasarlo al retiro como correspondía en ese momento, lo renovó un año más. Y ahora sí volvamos a los tambores de guerra de la próxima crisis que ya se viene. Ayer fue el primer capítulo para intentar destituir a la vicepresidenta Dina Boluarte, un caso que, como ya les hemos contado aquí, pues puede ser ridículo, absurdo, tonto, pero es bastante claro. Inhabilitación por haber firmado documentos como titular del Club Departamental Apurímac. Una tontería, sí, pero la Constitución es bastante clara y los congresistas no van a dejar pasar esta oportunidad de oro, limpia. Ayer Dina Boluarte asistió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acompañada por su abogado Alberto Otárola, a quien recordarán porque fue ministro de Defensa de Humala. En su intervención, Boluarte trató de justificar sus gestiones a favor del club, diciendo que los actos de regularización registral no constituyen una función de dirección, pero lo que no recuerda es que no solo fueron trámites registrales los que ella firmó, sino licencias,
como lo mostró el portal Epicentro hace unos meses. O sea que es ridículo, ¿no? Que la sucesión presidencial esté colgando de un hilo por un asunto tan pequeño, pero hay pocos casos más claros que este. Ayer la sesión fue bien desordenada porque Otárola, que tiene mucha más experiencia política que el 90% de los actuales congresistas, los atarantó, hizo lo que quiso con ellos. Pero este es solo el primer round, porque falta que acudan el contralor Nelson Schack, la Contraloría fue quien alertó de este caso, y el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, que recibió las gestiones de Boluarte como representante del Club Apurímac. Y ojo con esta jugada del Congreso. En un documento firmado por su procurador y también por el presidente del Congreso, José Williams, han presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la elección del defensor del pueblo. O sea, como un juez les ha paralizado la elección totalmente irregular del defensor del pueblo, ¿a dónde acuden ellos? Al tribunal que ellos acaban de elegir hace unos meses enteritos. 6 de los 7 han sido puestos por este Congreso. Además, fueron puestos allí en un proceso igual de regular que el actual para la Defensoría. Así que con toda probabilidad, sus amiguitos del tribunal les darán la razón y el Congreso podrá tener su defensor del pueblo a la medida. Así que ya se viene. Y hay un ángulo nuevo sobre el famoso decreto de urgencia 102. ¿Cuál es ese decreto? Estamos hablando aquí del caso de la Cuñis, Jennifer Paredes. Ese decreto 102 autorizó el financiamiento de unas 120 obras por parte del Ministerio de Vivienda. La cuarta parte de esas obras destinadas a Cajamarca, región natal del presidente, y específicamente muchas de ellas a Anguía, Chota, donde era alcalde Nenil Medina, amiguísimo de la familia presidencial, detenido hace poco. Estamos hablando de unos 500 millones de soles en total, de los cuales 127 terminaron en distritos cajamarquinos, todo ese dinero destinado a sola firma del presidente Pedro Castillo. Y como siempre hay que seguir la pista del dinero, pues el domingo, Punto Final reveló que hubo una oposición en los equipos técnicos de los ministerios frente a ese decreto. Los técnicos, que seguramente eran unos caviares enquistados en el Estado, los técnicos dijeron, oye, esta millonada no tiene ningún sustento. Específicamente, el equipo técnico del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, recomendó que el proyecto de decreto se declarara inviable. Esto consta en los correos de funcionarios del MEF enviados en octubre del año pasado a los equipos del Ministerio de Vivienda. La supuesta justificación que tenía Vivienda, donde reinaba Heiner Alvarado, era que se trataba de obras necesarias para la reactivación económica post-pandemia, pero el MEF le respondió que eso ya había ocurrido, ya había habido reactivación y que además las obras propuestas no tenían financiamiento garantizado, etc. Pero, pese a que su propio equipo técnico le bajó el dedo al proyecto, el entonces ministro de Economía, Pedro Franque, votó a favor de su aprobación. Por esto, Pedro Franque, a quien en esta foto de Punto Final se ve con Jennifer Paredes, ha sido citado por la Fiscalía. Y tenemos un nuevo reciclaje del gobierno. A estas alturas ya podemos armar un campeonato de fulbito, desde octavos de final, todo, con los exministros de este gobierno. Son un montón. Pero dentro de esas decenas de exes, a veces hay alguno con el que Castillo se encariña y ya no lo suelta y busca dónde ponerlo. Hay varios casos así, pero uno de ellos es el exministro del Interior, Dimitri Senmache. La semana pasada les contamos que este señor había sido designado jefe de la gerencia de la persona adulta mayor y persona con discapacidad de salud. Bueno, duró 3 días en ese puesto porque este sábado 8 que acaba de pasar, fue designado presidente de la empresa nacional de la coca, de ENACO, que es la empresa dedicada al acopio, comercialización e industrialización legal de la hoja de coca y sus derivados. Es la única entidad que tiene autorización para comprar la hoja de coca en el Perú legalmente. Así que gran versatilidad de este señor Senmache, con capacidad de manejar la policía, la salud de los adultos mayores y ahora la comercialización de la hoja de coca, un hombre del Renacimiento. Y al cierre de esta edición, la Fiscalía está allanando en estos momentos las viviendas y oficinas de los congresistas llamados Los Niños. Según RPP, representantes de la Fiscalía y agentes de la DIVIAC están realizando operativos de allanamiento simultáneos en las oficinas del Congreso y en las viviendas de los 6 parlamentarios de Acción Popular investigados por el presunto delito de organización criminal. De hecho, el congresista Elvis Vergara ha aparecido en RPP a agradecer a la Fiscalía por su trabajo. Esta es una noticia en desarrollo, pero ojo que estamos hablando de intervenciones no solo en las oficinas de Lima, sino también en las de las regiones de donde provienen estos congresistas de Acción Popular. Doroteo es de Ica, López de Junín, Espinosa de Ancash, Flores de Puno y Elvis Vergara de Ucayali y Mori
es de Loreto. Para la Fiscalía de la Nación, los 6 parlamentarios de Acción Popular serían mandos medios dentro de la presunta organización criminal formada desde Palacio, constituyendo, estoy leyendo el informe de Graciela Villasís de El Comercio, constituyendo el denominado brazo congresal, que además estaría conformado por otros congresistas en proceso de identificación, todos los cuales con su rol garantizaban la permanencia de la aludida organización en el poder ejecutivo. Recordemos que, como les dijimos ayer, la fiscal de la Nación, con esa columna que sacó el domingo en El Comercio, pues parece haber entrado en la fase final de su jugada de ajedrez. Ya veremos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista de la semana, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. CIDEPUC. Impulsamos el emprendimiento y la innovación desde hace más de 25 años. Conoce nuestras 4 líneas formativas dirigidas a emprendedores, empresarios, ejecutivos e innovadores. Además, accede a un 20% de descuento en los programas ejecutivos con el código Encerrona CIDEPUC. Descubre el servicio dirigido a empresas, hackatones, consultoría para empresas e incubadora de negocio. Sé parte de la nueva generación de innovadores del Perú. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y no sé si saben que cada 15 días tenemos un evento especial que se transmite en vivo para nuestros suscriptores que están en el nivel 5 de Patreon. Ya saben que si quieren suscribirse tienen que entrar a patreon.com/ocram. Hay un montón de beneficios para los suscriptores. Bueno, ese evento se llama Pequeñas Islas. Son conversaciones con expertos en lo que sea. Cada domingo en la noche se libera para que todos lo puedan ver, pero es en vivo al inicio para los suscriptores. Bueno, siempre tratamos de hablar con expertos en algún tema y esta vez el experto en conservadurismo, en movimientos religiosos evangélicos, pues también fue el candidato frustrado a la alcaldía de Lima por el Partido Morado. Él se llama Guillermo Flores Borda y Jonathan Castro lo entrevistó no solo sobre su frustrada campaña electoral, sino también sobre la ola conservadora que se ha despertado luego de la victoria de Rafael López Aliaga. Aquí tienen unos pedacitos de la conversación. Para que no huyas de la pregunta, ¿Guzmán se compró, digamos, las propuestas que ustedes estaban elaborando o es un tema que más bien durante la campaña fue, digamos, pasado por alto? Yo creo que en realidad el jefe de campaña en ese momento no lo vio, ¿no? Porque nosotros estábamos preparando un plan ya de años, ¿no? Al menos 1 o 2 años, no porque no queríamos tampoco, quiero enfatizar en que eso no implicaba convertir a un candidato en algo que no es, porque eso sería hipócrita, sino sí tener, por ejemplo, para el que no es un creyente y no tiene como parte de su discurso personal, de vida, ¿no? El tema de sus creencias religiosas, sí tener al menos la sensibilidad para comunicarse a ese sector, ¿no? Y eso no implica que haya un problema, ¿no? Porque mucha gente dice, entonces lo que tú no estás diciendo, Guillermo, es que el partido debería dejar ciertas agendas. No. De hecho, un tema por el que a mí me traen es que, o sea, me invita porque me invita en ese momento una persona del partido a dar una charla sobre Estado laico y religión y el factor religioso en política peruana, ¿no? Entonces, desde ahí me invitan a conocer a Julio Guzmán y, o sea, y yo explico un poco mi visión, ¿no? De lo que yo veo que en realidad está ocurriendo en Latinoamérica, que es más una influencia estadounidense. Porque acá los conservadores religiosos en Perú y en Latinoamérica no construyen discursos propios, solamente los importan de Estados Unidos. Entonces, esa ola se viene. Creo que no recuerda cuando, al comienzo, ¿no? Cuando recién lanzó su partido, López Aliaga, él se identifica como el Bolsonaro peruano, ¿no? Claro, uno dice, pero ¿por qué identificarse así? Porque es importante para ellos que su mensaje sea inmediatamente conectado con un candidato o con un político más conocido que ellos, ¿no? Y otra es porque también ese es el tema, creo yo, más importante, o uno de los más importantes, es que el político conservador latinoamericano ya se dio cuenta de la necesidad de moverse de un discurso de moralidad cívica, porque claro, en un mundo en que toda la gente, en que el votante, ¿no? Las personas, los ciudadanos piensan que todo político es corrupto, y el que todavía no entra a política, cuando entre se va a corromper, entonces en ese mundo, ya la moral cívica, el cumplimiento de reglas, la corrupción, pasa a un segundo plano para determinar quién es moral o no. Entonces hay que construir un nuevo concepto de moral pública. Entonces ahí hay un paso y lo que ellos han dado cuenta es, bueno, vamos a construir una moral basada en la moral religiosa, ¿no? Que es un nuevo tipo de moral. Y eso hace que mucha gente ya determine su voto en factores de guerra cultural y ya no tanto de capacidad de gestión, de planes de gobierno, ¿no? O de que ya le deba al fisco o que tenga, no sé, no, que tenga investigaciones, y eso no importa hoy. Porque, o sea, la moral, ellos han logrado
algo que en Estados Unidos se ha tratado de plantear así, porque uno dice también, ¿por qué eligen a candidatos con Trump, con todas las acusaciones que salieron, ¿no? Y de muchos candidatos de ellos, ¿no? Con todo lo que salió, porque igual le votaron, porque ellos han sido exitosos en transferir la moral pública y convertirla de una moral cívica a una moral religiosa, y ese mismo proceso está ocurriendo acá en Latinoamérica, ¿no? Claro, pero acá en Perú se enlaza eso con, de otro lado, una, llamémosle, moral anti-Castillo, ¿no? En el que ha sido, digamos, de alguna forma, López Aliaga la representación de la oposición a Castillo, ¿no? Y todo el discurso que hay en torno a eso. Entonces, ¿crees que estos dos factores, digamos, han sido los que han determinado que López Aliaga gane? Es que, claro, es que acá han tratado, es la misma estrategia. O sea, por ejemplo, ¿no? Ahora se vienen los midterms en Estados Unidos, ¿no? Acá este año. Y el midterm siempre es un referéndum sobre quién es presidente actualmente, ¿no? Es lo mismo, lo que han hecho es convertir la campaña municipal, que debería ser sobre temas vecinales, sobre propuestas, planes de gobierno vecinales, la han convertido en un referéndum sobre el gobierno, ¿no? Entonces sí, o sea, a mí no me queda duda que es así, ¿no? Pero lo que insisto es que es una transferencia no solamente de discursos, sino también de estrategias. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerdan que esa entrevista de Pequeñas Islas es libre. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Compártanla en sus redes con el hashtag La Encerrona y rótenla en el WhatsApp de su familia y de sus amigos conservas con ellos también, porque la Encerrona es gratis y es gratis porque la información no es un privilegio, es un servicio para todos y es gratis gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y hoy es martes musical y Romina tiene una recomendación especial para ustedes sobre un nuevo artista peruano. Fabio acaba de sacar su primera canción en solitario llamada Fiesta. Es próximo a estrenar su EP. La música de Fabio promete. En Fiesta es un sonido nostálgico con influencias pop, latinas y frescas. De verdad se van a poner de buen humor de lo melódica y bonita que está la canción. Se llama Fiesta, el artista se llama Fabio y lo encuentran en Spotify, en YouTube o en sus plataformas favoritas de streaming. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Siempre hay música. ¿Te da falta escribir informes? En Metecuento vas a aprender estrategias para redactar como adulto funcional. ¿Quieres escribir cuentos? Saca las historias de tu cabeza. Estimula tu proceso de creación con Metecuento. Soy Regina Limo, guionista y escritora. Vamos a aprender juntos en los talleres de redacción para adultos y escritura creativa. Son 6 sesiones digitales por taller. Empezamos la semana del 24 de octubre. Escribe a talleresmetecuento@gmail.com o visita nuestro Instagram @metecuento. Te espero.